Reporte 100. Darbe López Mendívil, colaborador de este espacio, abogado, está con nosotros esta mañana y le agradezco mucho que nos tome esta conversación. Darbe, ¿cómo estás? Buenos días. Pues buenos días, Juan Carlos. Gusto en saludarte a ti y al auditorio. Gracias, gracias, Darbe. Ayer escuchábamos al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez, y él decía que los jueces en Sonora acatarán esta jurisprudencia de la Corte. ¿Eso qué significa, Darbe? Pues significa que se van a ceñir a los lineamientos de derecho determinados por este novedoso criterio de la Corte y que no van a procesar eventualmente los asuntos que les sean propuestos por las fiscalías para encausar a mujeres o cualquier persona por el delito del aborto. Sí, Darbe, pero pues ¿cómo se aborta en México? Porque pues no es que vayas al hospital y decirle al doctor, oiga, quiero abortar, o no es que vayas a alguna clínica, a un centro de salud, al IMSS, al ISSSTE, al ISSSTESON, al CIMA, no sé, o que vayas a un médico particular y, oiga, quiero abortar. ¿Cómo se aborta en México? Bueno, lo que pasa es que esas circunstancias que señalas, Juan Carlos, son precisamente por las disposiciones legales que tenemos en nuestro derecho. Sí. Las mujeres se han visto obligadas a recurrir a la clandestinidad para hacer valer lo que les marca su deseo, su destino, su voluntad. Ellas han tenido que tomar esa opción y hemos sido testigos de que no ha importado la existencia de una norma jurídica que penaliza una... Verás, Darbe, a ver si te puedes mover un poco el teléfono, se está yendo tu voz. ¿Ahí me escuchas? No, se oye como si estuvieras dentro de una caja de cartón. ¿Ahí me escuchas, Juan Carlos? Ahí está mejor. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, te digo que las mujeres han tenido que recurrir precisamente a la clandestinidad por la existencia de este tipo de normas, pero ni siquiera la existencia de estas normas han impedido que ellas decidan sobre si han encontrado los conductos que por supuesto son violatorios de la dignidad de las mujeres. Entonces, sí. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que van a hacer las mujeres? Bueno, esta disposición viene a regular de nueva cuenta todo un esquema de derecho en el que se deja de criminalizar esa conducta y ese fenómeno va a ser atendido por otros medios, por medios de la educación, por medio de la asistencia médica, por medio de la asistencia de todas las maneras que pueda brindar el Estado que le permita a las mujeres conservar su dignidad y no atender a disposiciones normativas de esta naturaleza que utilizan la última fuerza del Estado para criminalizarlas. Yo creo que es un criterio bastante novedoso. La Corte se había tardado en resolverlo de manera tan puntual, pero hoy lo resuelve por unanimidad y con la ponencia de uno de los ministros que se consideraban más conservadores de parte de la Corte. Sí, despenalización. ¿Es hasta la semana 12 o si una mujer interrumpe su embarazo después de la semana 12, a ellas sí las van a penalizar? Bueno, lo que pasa, Juan Carlos, es que en la resolución se determina el libre derecho a decidir, sí. Pero evidentemente hay un conflicto entre dos derechos, que es el derecho también a la vida del embrión, que va adquiriendo gradualmente mayores derechos conforme va avanzando su grado de desarrollo y eventualmente deja de tener más importancia el libre derecho a decidir de la mujer cuando ya está en pleno desarrollo, cuando ya es un ser que en consideración de la Corte es factible la mayor protección a él. Siempre, en la discusión siempre había estado ese tema, el tema de que son dos derechos los que se protegen, simplemente que uno era de mayor peso tomando en consideración la gradualidad en la que se encontraba el otro. Entonces la circunstancia de que establezcas un periodo es precisamente por ello, porque no habría otra manera de decidir en este punto en el que se colisionan dos derechos de esa magnitud. Sí. Un derecho en el que no puedes utilizar a la mujer como un objeto únicamente para la procreación, decir, oye, pues ya estás embarazada y te amolaste, aquí tú vas a por las razones que hayan sido. Pero hay un límite entonces, 12 semanas. Claro, por supuesto, todos los derechos tienen restricciones. 12 semanas. En la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz y Hidalgo, el aborto es legal.
Hasta las 12 semanas. Hasta las 12 semanas. Hay países en los que se amplían, ¿no? Hay países, en el Reino Unido es hasta la 26, la 26ª semana. Sí, en Argentina también, ¿verdad? Hay consideraciones distintas en otros estados. Aquí el Estado mexicano ha determinado que esa es la de 12 semanas. 12 semanas. Ahora, si una mujer interrumpe su embarazo después de 12 semanas, ahí sí una fiscalía la puede acusar ante un juez. Sí. Por supuesto. Sí. Por supuesto, porque ahí ya estamos en una situación en la que es necesario preservar un bien jurídico que, conforme a la gradualidad que te marco, ha adquirido mayor peso. Sí. Ahora, Darbe López Mendívil, esta despenalización hasta la semana 12 de embarazo de quien aborte, ¿abarca también al médico, al personal de enfermería, a las personas que de manera clandestina, porque no es un servicio que se preste en Sonora, por ejemplo, que le practiquen el aborto a la mujer? Es decir, si bien la fiscalía ya no podrá, por este criterio, un juez no podrá castigar a la mujer, ¿van a castigar a quienes apoyaron a la mujer? Bueno, lo que pasa es que en tratándose del derecho penal hay un principio de taxatividad. Sí. Si la figura jurídica no se presenta, si la figura jurídica no tú no se la puedes imputar a alguien. Si no hay aborto, si no hay consideración de penalizar el aborto en ese evento, evidentemente no puede ser criminalizado la persona que participe en esa circunstancia. Estamos hablando de que el Estado mexicano ha estado apartado de una institución que permita a las mujeres el libre derecho a decidir, salvo la Ciudad de México de hace 2 décadas. Pero no existen, para que una mujer se pudiera practicar un aborto sin ser criminalizado, pues tiene que viajar a la Ciudad de México o viajaba a los Estados Unidos. Sí. Entonces, no se ha creado un marco institucional que permita a las mujeres ir a atenderse sin estigmatizarse. Entonces yo creo que el Estado mexicano también va a tener que hacer un esfuerzo precisamente para ello. Hoy actualmente entonces es una pregunta correcta. Bueno, pues, y lo dijiste muy claro, hay 28 estados en donde esta figura todavía es criminalizable. El presidente del Supremo Tribunal estableció la adopción de ese criterio, la declaración de decir, bueno, pues el Poder Judicial del Estado tiene que ceñirse a un criterio obligatorio y por tanto no vamos a permitir que se criminalice a una mujer en determinadas circunstancias, tal y como lo establece la jurisprudencia. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas? Pues tampoco, si la consideración de la figura típica se elimina, de que ya no existe, no es criminalizable ese evento hasta la 12ª semana, pues igualmente tampoco lo tendría por qué ser el médico que participa en el respeto del derecho de la mujer a decidir. Sí, el Código Penal establece en Sonora que son 6 años de cárcel para mujeres que abortan, ¿no? Así es. Sí, ¿hay mujeres actualmente en prisión por abortar? No tengo noticias de ese evento. Tuve noticias de un asunto que fue muy indignante precisamente porque una mujer tuvo que recurrir a la clandestinidad, pero cuando se vio en apuros médicos y quiso atenderse, el personal de salud la acusó y fue consignada. Entonces, sí, imaginemos el grado de invasión a la intimidad ¿Y esa mujer está en la cárcel? No está en la cárcel, pero sí fue detenida y fue encarcelada. Sí. Entonces, yo ahorita por el tiempo estoy seguro que no está en la cárcel, pero estuvo en la cárcel. Sí. Es decir, el punto no es que ya está sufriendo, sino qué fue lo que pasó. La circunstancia de que operó un dispositivo legal y operó un esquema social que estigmatiza a la mujer. ¿Cuándo fue eso, Darbe? Creo que en 2014. 2014. Sí. Entonces, fue muy conocido ese Ahora, mujeres que estén encarceladas en México, ¿obtendrán su libertad con este criterio de la Corte? Bueno, legalmente la determinación esa solo opera en el... Hacia el futuro. En el estado de Veracruz. Sí, Coahuila. En el estado de Coahuila, perdón. En el estado de Coahuila. El detalle es que se erige como un criterio preponderante, es una jurisprudencia, todos los estados deben acatarle, es un criterio en materia de derechos humanos, el artículo 1 constitucional es muy claro. Entonces, muy acertadamente el presidente del Supremo Tribunal dijo que iban a acatar ese dispositivo sin necesidad de seguir aplicando la ley de forma literal para que fueran los ciudadanos los que tuvieran que acudir al amparo y protección de la justicia federal, porque ese sería otro mecanismo. Este es el criterio
ya que tiene la Suprema Corte en razón de analizar dispositivos legales que tienen esa naturaleza, la que criminalizan el aborto, y la Corte establece muy claramente por qué no es criminalizable en determinadas circunstancias. Entonces, si los dispositivos legales que se aplican en el país son contrarios a ese criterio, las autoridades jurisdiccionales de cada uno de los estados deberían inaplicarlas. Ese es el deber de atender una jurisprudencia de esa naturaleza. De no hacerlo, pues las ciudadanas, que se vean en esa circunstancia podrían recurrir al amparo, y también podrían recurrir al amparo personas combatiendo este dispositivo legal, siempre y cuando se den las circunstancias para ello. La ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional es muy claro cuando tú puedes pelear la inconstitucionalidad de una norma. Entonces, si se dan esas circunstancias, se puede pelear e invalidar el dispositivo que tenemos aquí en el estado de Sonora, el artículo 265. Darvé López Mendívil, muchas gracias por explicarnos los alcances de esta decisión de la Corte. Muchas gracias, estamos en contacto. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Saludos. Hasta pronto. Reporte 100.